Hola, buen día a todas las personas que estén viendo este video. El día de hoy les voy a presentar mi álbum temático de la clase de didáctica de la educación superior. Iré explicando todo lo que hemos visto en el transcurso de este semestre y espero y les guste. A continuación les explicaré qué contiene el álbum temático. Aquí es mi información personal, mi nombre es Mariel Rubio Rojas y la clase es didáctica de la educación superior. Vamos a comenzar por la unidad 1. Al inicio del semestre vimos unos conceptos claves para poder entender esta clase. Tenemos didáctica. Comenius la definió como el artificio fundamental para enseñar todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto, de tal modo que no puedan obtener un buen resultado. Después tenemos pedagogía, que es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esta es especialmente con los niños, es en el área del infantil. Después tenemos andragogía. La UNESCO propone el concepto de andragogía como un neologismo para designar la ciencia de la formación de los hombres, en sustitución del vocablo clásico pedagogía, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. Después tenemos didáctica de la educación superior. Esta comprende todo tipo de estudios de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartido por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado. Y por último tenemos educación. Dewey, citado por Formoso en 1981, percibe la educación consistente primordialmente en la transmisión mediante la comunicación. Es el desarrollo en el joven de las disposiciones y actitudes necesarias para la vida continua y progresiva de una sociedad. Aquí se realizaron unos conceptos propios. Son los mismos que les acabo de mencionar, que es educación, pedagogía, andragogía, didáctica y didáctica de la educación superior. Estas vienen siendo con mis propias palabras. A continuación tenemos un cuadro comparativo. Aquí seguimos trabajando con las mismas palabras de la página anterior. Aquí vamos a ver cuáles son sus semejanzas, sus diferencias y los complementos. Una semejanza dentro de la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo. Esta busca crear un ser humano con valores, conocimientos y habilidades. Ahora les voy a decir la de pedagogía. Sirve para mejorar el proceso educativo de los adultos y estudia cómo se debe impartir este proceso. Después tenemos andragogía, que busca crear aprendizajes nuevos, los cuales sean significativos. Este está relacionado con la enseñanza. Tenemos didáctica, que esta ayuda al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje y busca la manera de facilitar cómo se debe de llevar a cabo. Por último tenemos didáctica de la educación superior. Esta es una disciplina la cual ayuda al proceso del aprendizaje. Ayuda a crear estrategias las cuales sean útiles y puedan crear personas con buenos hábitos. Ahora nos vamos a ir a las diferencias. Aquí en educación dice transmite y recibe información. En pedagogía se imparte de manera teórica y no en base a la experiencia. Esta información se imparte para los docentes, para que los docentes puedan ponerlo en práctica. Esto no se basa en las experiencias. Tenemos a la siguiente, que es en andragogía, que se usa el autoaprendizaje y se basa en su experiencia para que alguien más pueda aprender. Aquí tenemos la diferencia de didáctica, que busca estrategias de cómo el alumno puede obtener un buen aprendizaje siendo dinámico.
Y por último tenemos didáctica de la educación superior. Su diferencia es que imparte la educación a las personas de nivel superior. Dentro de los complementos en educación se lleva a cabo por medio de un proceso el cual busca que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Y en la pedagogía se menciona que es una ciencia. Dentro de la andragogía, se imparte a las personas de nivel superior. En didáctica, como complemento, es que se basa en la educación general, como en lo personal de cada estudiante. Y por último, en didáctica de la educación superior, apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje sin importar el nivel que está impartiendo. A continuación les explicaré el cuadro SQA, que se divide en 3 secciones, que es qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí. En el primero nos encontramos que se imparte a personas adultas, es decir, a niveles superiores. ¿Qué se quiere aprender? ¿A partir de qué año escolar se le considera nivel superior? ¿Cuáles son algunas técnicas o estrategias claves que se pueden utilizar para tener un aprendizaje clave? Y también cuáles son los retos principales para poder lograrlo. ¿Cuáles son algunos requisitos para poder impartir clase en nivel superior? Y si dentro de la educación superior se puede usar la experiencia o todo se basa en teoría. Y por último, ¿cuál es la importancia que tiene este nivel académico dentro de la vida del ser humano? Si es muy importante o no se considera tan importante. En el último, ¿qué aprendí? Que aquí aprendí que la educación superior se encarga de ofrecer educación a posgrado y profesional. Algo que rescaté es que existen 4 modalidades. La primera es acerca de las carreras técnicas. Estas no son tan largas como la pudiera ser una licenciatura. Son más cortas y tenemos también las carreras o alguna licenciatura. En este caso es en el nivel que estoy ahorita, que es en la carrera de educación. La tercera es acerca de la normal. En esta solo preparan a docentes. Y por último tenemos los niveles de maestría, doctorado o alguna especialización. También se rescató que en años pasados había muy pocas escuelas de educación superior y era poco el porcentaje el cual ingresaba y terminaba. Conocí más acerca del marco normativo básico de la educación superior. Algo que me pareció importante es que uno de los retos más difíciles a los que se tuvieron que enfrentar era financiar los recursos en las escuelas para tener una mejor educación. Otro punto importante es que en México no se tiene una buena educación como lo es en Japón. Ahí se realizó una comparación en la cual México tiene que buscar la manera en que se tenga una educación de calidad y que las instituciones educativas superiores, las públicas, batallan para recibir su paga, que era difícil que los docentes recibieran sus pagos y recibir apoyo para poder trabajar con material didáctico. En este sentido, pues no se les apoyaba ni siquiera para su pago ni para que ellos pudieran impartir sus clases. Y por último, conocí algunos subsistemas como universidades públicas estatales, también las federales, las tecnológicas, entre otras más. A continuación les hablaré sobre lo que se vio en las presentaciones de este semestre.
Una de ellas trató sobre los avances, retos y horizontes de la educación superior en México. Primero vamos a ver lo que es la educación superior, que es un sistema de instituciones que se encarga de ofrecer enseñanza profesional y de posgrado. Se mencionaron 4 modalidades dentro de la educación superior. La primera es sobre estudios técnicos superiores, que esta se basa en las carreras técnicas. La segunda es los estudios de nivel superior, que se basa en carreras profesionales o licenciaturas. La tercera, en enseñanza normal, se basa en la normal superior, que es solo para docentes. Y por último, la enseñanza de posgrado, que se comprende por los grados de especialización, maestría y doctorado. La reforma de enseñanza superior la política fue impulsada por la administración del presidente Echeverría, que inició esta en 1972. Se propuso ampliar la oferta educativa y actualizar la organización del sistema público educativo y reformar los métodos y sistemas de enseñanza-aprendizaje. Les hablaré de la reforma de enseñanza superior, que es la Ley Federal de Educación, que en 1973 consistió en la creación de alternativas como la universidad abierta y creación de nuevos bachilleratos y unidades de estudios superiores. Durante los 90 existieron cambios más significativos. El PROIDES, que se basaba en elevar el nivel académico de las instituciones de la educación superior. El PNME, que es la superación académica, que buscaba el mejoramiento de la investigación, como la renovación del posgrado y mejorar la educación continua, con apoyo en el bachillerato. Algunos retos y horizontes que se vieron fue de la cobertura y la calidad, la igualdad y equidad, la diversidad institucional, el desarrollo regional, currículo flexible, la integración, el financiamiento, la evaluación e innovación, la gobernabilidad y la pertinencia social. Ahora les hablaré del cambio de paradigma de la educación superior. Los desafíos de la educación superior no se pueden entender si no se contextualizan dentro del cambio de los paradigmas con los fines de la educación superior. También el sistema educativo no puede ajustarse solamente al empleo existente, sino que debe orientar su atención a la creación de mecanismos que impulsen la creación de los empleos. El contexto nacional de la educación superior que se tomó en cuenta fue la reorientación de la educación superior, que debe de partir del contexto de las instituciones y universidades de los países con economía emergente. Ahora les mencionaré las especificidades estructuradas de los países en desarrollo en base a ciertos autores, que es la dependencia económica, la inequidad y desigualdad económica, la dependencia técnico-científica, inmovilismo empresarial y la democracia limitadas. Algunas propuestas de agenda hacia la política del Estado de la materia, que es la planeación de la educación superior, la vinculación del sector social y los productivos, intervenir las dinámicas de evaluación, y por último tenemos la evaluación del personal académico. Tenemos la reestructuración y orientación de los planes de estudio y mecanismos de la titulación, que es la reestructuración, la orientación y por último el mecanismo de titulación. Uno de sus principios fundamentales es el compromiso de las instituciones con la sociedad,
el respeto el respeto íntegro entre los estudiantes y por último la garantía de recursos financieros. El contexto que existe en México son problemas estructurales, por eso los gobiernos deben enfocarse en fortalecer la educación superior debido a estas razones. Ahora les mencionaré 3 indicadores prioritarios en la pertinencia de la educación superior. La primera es la formación de profesionistas de alta calidad. La segunda es la generación y aplicación de conocimiento social económico que sea útil. Y por último, la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del país. Aquí se pusieron algunas propuestas, que es promover los diferentes planes de estudio, fomentar, extender y profundizar ciertas políticas y planificar estrategias de la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores. La carrera académica en educación superior se involucra en aspectos tanto laboral como en la habilitación profesional. Ahora les hablaré del financiamiento. Las instituciones educativas superiores tenían que buscar cotidianamente los subsidios. También las instituciones de educación superior públicas estatales no recibían de forma regular y suficiente los recursos. Tampoco se les brindaba condiciones de certeza jurídica ni financiamiento de pensiones y jubilaciones. Dentro de la gobernanza, uno de sus principales problemas que se generó fue la diversidad de modelos y misiones de las instituciones que conforman estos subsistemas para articular esfuerzos entre ellos. Y por último, el sistema de educación superior en México está compuesto por al menos 10 subsistemas. Ahora les hablaré del entorno del comercio internacional. El ambiente de relaciones multilaterales que institucionalizó el GATT dio lugar a un comercio internacional más ordenado durante la posguerra y que el sistema multilateral de comercio se adecuó a las circunstancias internacionales. También en la reconstrucción de la planta productiva de los países europeos, sudeste asiático y América Latina. ¿Qué relación existía entre México y Estados Unidos? Bueno, había un proceso de apertura con sentido social, existía la vinculación de empresas y las instituciones de educación superior. También Estados Unidos apoya su propia estrategia de crecimiento con la apertura de la economía mexicana. Y por último, la productividad y mejorar la atención a las necesidades del consumidor. Uno de los escenarios educativos mexicanos fue la organización académica japonesa, que es orientada al aprendizaje participativo y al trabajo en equipo. También la organización académica estadounidense es orientada al aprendizaje individual. Y por último tenemos la organización académica mexicana, que requiere cambios para combinar la calidad y la cantidad de la educación. Bueno, aquí se hablaron de qué debe de tener un docente universitario deseable. Aquí mencioné algunas y las fui poniendo como en orden, no tienen un orden, perdón, de mayor a superior, están rebrujadas. La primera es estarse adaptando constantemente, que el docente se esté actualizando conforme el aprendizaje vaya evolucionando, que él tenga interés por enseñar, no que solo deba de cumplir con su trabajo. Además, debe estar capacitado para la educación especial por si llega a tener un caso dentro del salón.
Debe de existir la inclusión y debe de conocer sobre este tema. Además, debe de interesarse en conocer el contexto de todos los alumnos para saber cuál es la situación de cada uno de ellos. Ser empáticos, saber que ciertos alumnos pueden encontrarse con un problema y no ser tan estrictos cuando se les encargue un trabajo, sino que ser flexibles. Siempre estar investigando, buscar la manera de estar siempre alimentándose de información. Estar planificando, que todas sus clases estén bien diseñadas. Tener pensamiento crítico, saber aceptar las opiniones de sus alumnos sin ser criticados. Ser respetuoso y respetar las decisiones y los pensamientos de sus alumnos. Tener un lenguaje apropiado, no decir palabras antisonantes dentro del salón, como hablarles de buena manera. Tener paciencia a los alumnos, no todos los alumnos aprenden por igual, unos aprenden más lento, unos más rápido, entonces hay que adaptarse a cada uno de ellos. Tener dominio en la materia en la que está dando clases. De esta forma podrá ayudar a todos sus alumnos si tienen alguna duda. Ser flexible, ayudar a los alumnos cuando lo necesiten, igual de cuando se entregue algún trabajo, no atemorizarlos y ayudarlos. También dar ejemplos de vida cotidiana. En ciertas ocasiones muchos alumnos les sirve estos, ya que se ponen en el papel y pueden comprender de mejor manera. Y tener compromiso social. Ahora les hablaré de los estudiantes universitarios deseables. Bueno, pues también debe tener pensamiento crítico, debe tener ganas de aprender. Tener también disposición de trabajo en equipo, saber que puede trabajar con otras personas y además de que sus compañeros tengan diferentes actividades, debe respetar sus tiempos y saber manejar cuándo se harán los trabajos. Saber de competencias tecnológicas, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Estar motivados en lo que están haciendo, en este caso que es estudiando. Deben de sentirse bien para poder aprender de una mejor manera. Ser organizados, en esta forma pues los alumnos llevar notas donde tengan que entregar ciertos trabajos o ciertas tareas, de esta manera no fallar en ninguna de esas. Fortalecimiento de la autodisciplina, en ocasiones el alumno debe de saber que tiene responsabilidades, entonces tiene que cumplir con ellas. Ser puntual al momento de entregar tareas, al momento de entrar a clases. Debe ser responsable de sus decisiones. Tiene que pensar muy bien lo que va a hacer, porque puede que por medio de una decisión que tome le pueda perjudicar. Ser capaz de dominar los temas, que él también tenga ganas de aprender, para de esta forma poder dominar fácilmente el tema. Ser autónomo, que si tiene él alguna duda lo busque por fuera, no siempre el maestro le va a ayudar, sino que él también puede investigar. Aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Por medio de las experiencias muchas veces se aprende y esto le ayudaría mucho en un futuro. Tener compromiso con la materia. Si se tomó esa materia es porque va a cumplir con todas las actividades que se le están pidiendo. Tener un rol activo. Debe de tener interés, debe de estar motivado. De ser él es el estudiante, entonces tiene que estar comprometido. Tener pensamiento creativo. También aquí el alumno debe tener iniciativas de ciertas actividades. Ser paciente. No todos los maestros aquí le pueden ayudar o responder en el momento, entonces tiene que ser paciente. Igual cuando algún compañero esté hablando, respetar. Tener iniciativa, como mencionaba, que no siempre el docente va a estar ahí para solucionarle sus dudas, entonces
Él puede tener la iniciativa de buscar la información, buscar también a tener calidad en los trabajos. Aquí el alumno tiene que entregar buenos trabajos que estén presentables para si quiere obtener una buena calificación. Tener metas definidas. Pensar que en un futuro qué es lo que quiere él lograr. Ser empáticos. Tienen que ponerse a la disposición tanto como de los maestros como de sus compañeros cuando se le pida alguna opinión. Administrar correctamente su tiempo. Aquí también puede a lo mejor un día a la semana organizarse qué es lo que tiene que hacer y de esta forma puede cumplir con todas sus actividades. También ser capaz de comunicar sus dudas al profesor. Tampoco no funciona que no pregunte, que se quede callado. En las clases a lo mejor en un tema no entiende, él puede preguntarle al profesor y tener compromiso social. Es pues saber cómo relacionarse con las demás personas. A continuación les hablaré de qué se vio en la unidad 2 y 3. Aquí se realizó un cuadro sinóptico sobre la organización y estructuración curricular. Esta se dividió en 5. El primero es sobre conceptos y consideraciones generales. El primero habla sobre el plan curricular, que son las experiencias de enseñanza-aprendizaje que se cursa durante la carrera. Después tenemos contenidos curriculares, que son específicamente de los temas que se enseñaron. Después tenemos la estructuración, que es la selección de los cursos para que tenga secuencia los temas impartidos. Y por último tenemos lo que viene siendo los programas de estudio, que es un plan curricular incluyendo las actividades de aprendizaje dentro del curso. Después nos topamos con la metodología y estructuración del currículo. Esta se divide en 3. La primera es la determinación de los conocimientos y habilidades implicados en el perfil del profesional, es decir, que busca encontrar los conocimientos y habilidades con los que cuenta la persona. Después tenemos la determinación de los contenidos que conforman el currículo. Estos son los contenidos que se dan a conocer, clasificándolo por etapas para de esta forma exponerlo. Y por último tenemos la selección y elaboración de un plan curricular determinado, que viene siendo estos. Existen 3. El primero es el plan lineal, que es un conjunto de asignaturas que se imparten durante un curso. La segunda es el plan modular, que son actividades que se hacen en módulos que se imparten durante el curso. Y por último tenemos el plan mixto, que el alumno pasa por ciertos criterios para que luego logre especializarse en el área que él quiere. Después pasamos a las dimensiones para estructurar el contenido. Existen 3 niveles. Es el epistemológico, que es la manera en la que se realiza el conocimiento. Después tenemos el psicológico, que son las explicaciones teóricas del aprendizaje. Y por último tenemos la concepción universitaria, que es la manera en la que se vincula la universidad y la sociedad. Luego pasamos a los problemas en los fundamentos, según Arredondo. Esta se divide en el contexto ideológico, el tratamiento de los contenidos, los principios de aprendizaje, la interrelación docente-alumno y por último la integración de la teoría y la práctica. Por último está la elaboración de los programas de estudio. Aquí existe un lineamiento para un plan curricular. Esta se divide en 8 partes, que lo primero son los datos generales. Esto permite identificar el programa como la asignatura y el módulo. Después tenemos la introducción, que son los beneficios que tendrá el alumno. Aquí se describen sus propósitos y el contenido. Después tenemos los objetivos terminales,
que es reflejar el aprendizaje que logró tener el estudiante en el módulo. Después tenemos el contenido temático, organizado, lógica y psicológicamente. Aquí es especificar los contenidos que se vieron. Después está la descripción de las actividades planeadas. Aquí es especificar las actividades que se están manejando y los tipos de evaluación. Después se encuentra el tiempo estimado, que es organizar los tiempos para lograr todos los objetivos del programa. Vamos a continuar. Ahora les hablaré sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Vamos a comenzar por qué es el aprendizaje activo. Esta es una estrategia de enseñanza en la que el profesor involucra a los alumnos en la construcción de su propio aprendizaje. Ahora les hablaré de algunas estrategias. Aquí el aprendizaje nunca es activo. Existe cambio de comportamiento generado por experiencias, según Fettman 2005. También el individuo debe de ser capaz de ejecutar acciones, tareas o actividades, y los aprendizajes que no se utilizan, el cerebro presciende de ellos. Algunas características del aprendizaje activo es que es relevante en todas las áreas disciplinarias, es parte del proceso de aprendizaje y el docente debe de estar capacitado para poder implementar metodologías activas. Ahora vamos a ver qué es una estrategia didáctica. Según Tebar 2003, es un procedimiento que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. A continuación les mencionaré tipos de estrategias que se vieron durante el curso, que fue el cognitivo, el metacognitivo, la comunicación y el socioafectivas. Ahora les mencionaré unas estrategias didácticas que se usan en la educación superior. Aquí se usan los casos de estudio, el aprendizaje basado en problemas, proyecto y clases invertidas. Aquí es importante mencionar que existen dos grandes tipos de estrategias didácticas. La primera nos habla acerca de la enseñanza, que es utilizada por el agente de enseñanza para promover y facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Después tenemos el aprendizaje, que es utilizado por el estudiante para conocer, aprender y aplicar información o contenido. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, es relevante mencionar que los estudiantes lo utilizan para organizar y comprender contenidos o ideas. Vamos a continuar. Ya por último tenemos lo que es la evaluación. Aquí se lo resumiré un poco. La evaluación es un proceso que se detecta por medio del diagnóstico, el cual permite hacer una mejoría en el aprendizaje y tomar una decisión para poder ayudar en los temas que se le ha dificultado. Además, es importante que al inicio se le haga a los alumnos una evaluación diagnóstica para detectar cuáles son sus aprendizajes y en cuál se debe de trabajar más. La evaluación en la educación superior se basa en la implementación de estrategias para mejorar la planeación educativa, y aquí el docente es el actor principal porque propone la evaluación para evaluar las actividades que se realizó y de esta forma poder analizar el aprendizaje grupal y de esta manera, proponer autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones. Y aquí se busca que el alumno logre todos sus objetivos en cuanto al aprendizaje, que sea una persona que adquiera valores y habilidades, creando estudiantes con un amplio criterio para poder tomar decisiones por ellos mismos. Esto sería todo lo que se vio durante el curso
de la clase de didáctica de la educación superior.